Marea roja. ¿Qué es marea roja y cómo podemos entender este síndrome que encima tenemos normalmente una producción global, mundial? Cuando uno habla de intoxicación por marea roja, eh, en todo el mundo hay reportes y es una patología que se da por el consumo de moluscos. De moluscos que tienen ¿sí? En su interior estas toxinas producidas por unos elementos denominados dinoflagelados. Bien, ¿cómo se da el síndrome o lo que uno denomina enfermedad o intoxicación por moluscos? Y en este caso hablamos de marea roja. Eh, Ustedes recuerden que dentro del océano, en los mares, los animales que son invertebrados, en el caso de moluscos, se alimentan como otras especies, pues también hay vertebrados como por ejemplo las ballenas, que se alimentan de krill, ¿sí? Que son especies de animales planctónicos, es decir, que forman esta estructura que es el plancton, que puede ser vegetal o puede ser animal. Cuando estas concentraciones de estos microorganismos planctónicos aumentan en algún lugar, se puede dar este fenómeno que se ve como una cierta coloración de las aguas y de ahí que se denomina marea roja, ¿sí? El incremento en la abundancia, obviamente, de esas especies es lo que logra esta coloración que no siempre tiene que ser roja, puede ser amarilla, puede ser verde, café, puede haber combinaciones, en lo cual normalmente se habla de marea roja. Se habla de esta especie de correlación que se da en las aguas y que advierte a las autoridades sanitarias de impedir la llegada de moluscos a puerto y que después sean consumidos, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que en cierta parte del año se habla de veda. Eso quiere decir que lo que se permite que entre a puerto es lo que se puede de alguna manera dejar ingresar en condiciones de seguridad. Por esto que cuando hay veda de moluscos y bivalvos es cuando se está hablando de marea roja. Por otro lado, no todas las floraciones que aparecen en el mar son tóxicas, ¿sí? Pero algunas lo son, con lo cual normalmente se dispone del periodo de veda. También puede haber, en caso contrario, algunas afloraciones que por su importancia no manifiesten una condición sine qua non de que el agua toma ese color, porque depende también de la profundidad del lugar, etcétera, y de la temperatura, obviamente, con lo cual no siempre son de color rojizo y a veces los cambios no son tan evidentes. Fíjense que esto ya se refleja en textos como en la Biblia, en donde dice todo el agua del río se volvió sangre y los peces que había murieron. ¿Qué ocurre con esto? Los peces, que también pueden filtrar el agua por las branquias, ¿sí? Estas branquias lo que hacen es tapizar el contenido de las branquias con estas especies de dinoflagelados. Esto impide una correcta respiración, intercambio gaseoso y realmente del oxígeno que está en el agua, y con lo cual la muerte del animal. De ahí lo que dice que todos los peces que había murieron. ¿Cuáles son los microorganismos? Hay varios géneros, ¿sí?, de dinoflagelados que pueden producir esto que se denomina intoxicación paralítica por moluscos, de la palabra IPM. Y hay varios géneros, ¿sí? Coyaló es uno de los más conocidos, Canterella, Tamarensis y Escataba. Son varias especies, ahí tienen los países o los lugares en donde se pueden encontrar. Acá en Argentina, Escabata es uno de los más conocidos, ¿sí?, de este género que es Coyaló. Y las especies, Canterella, Tamarensis y Escabata, son las que después se pueden distribuir en distintos lugares.
Antecedentes, ¿sí? En gran parte del mundo, fíjense, en España, Portugal, Gran Bretaña, Sudáfrica, etcétera, se han registrado brotes. Si ustedes buscan en internet van a encontrar una amplia, un amplio historial bibliográfico en donde se han producido grandes brotes. En Argentina, sí, fundamentalmente en lugares en donde se pesca, ¿sí? En las redes se levantan estos moluscos, en donde en algunos casos se han dado sin lugares. Por ejemplo, en América del Sur, fíjense, brotes a partir de 1972. En Chile, 3 pescadores mueren por el consumo de cholgas en la zona del estrecho de Magallanes. En Venezuela, en 1977, 173 afectados y 10 muertos. En el estado de Sucre, en 1979, 2 intoxicados y en 1981, 9 intoxicados, un muerto. Entonces, fíjense la letalidad de la toxina. En Uruguay, en 1980, 60 intoxicados en Piriápolis y La Paloma, 2 lugares en donde normalmente son turísticos, La Paloma, donde se consumen 100 moluscos, como acá en Mar del Plata, en la zona costera. En Argentina, en 1980, en noviembre, se encuentra un reporte de 2 pescadores fallecidos en el pesquero Constanza. Esto es muy conocido, después les voy a dejar un paper sobre esto, por la ingesta de mejillones frente a la península de Valdés. En 1985, en enero, 7 intoxicados en Chubut, y el reporte sigue. Fíjense, en 1985, un intoxicado en Capital Federal por ingesta de moluscos comprados en el mercado central. Es decir, que los reportes son históricos, es decir, no es algo nuevo y no es algo que normalmente uno diga que ya se puede prescindir del conocimiento de esto, porque hay brotes en todo el mundo. Ahora, ¿qué es el plancton? Recuerden que el plancton, hablamos de fito, la parte animal, vegetal, fitoplancton y zooplancton, que es la parte animal. El fitoplancton y el zooplancton corresponde a todos estos microorganismos que proliferan en las aguas y que constituyen la sustancia orgánica por excelencia. Muchos de los organismos animales o estas especies, por ejemplo, de moluscos, invertebrados, peces, ¿sí?, filtran el agua, y algunos mamíferos también, como dije recién, las ballenas, y ahí obtienen su alimento, con lo cual, por esto, sí se encuentra en abundancia en todos los mares y océanos, ¿sí? Normalmente vamos a encontrar que son más abundantes en zonas templadas y también en zonas tropicales, pero también lo podemos encontrar en zonas de una temperatura mucho más baja, ¿sí? Hay muchísimas especies, ¿sí?, y algunas de ellas son tóxicas, ¿sí? Y generalmente una alta densidad de la proliferación de estas microalgas puede generar, ¿sí?, una coloración en el agua, que generalmente se puede observar como un aspecto luminiscente, fundamentalmente en el horario de la noche, donde se provoca por la luz, la luna, ¿sí?, en lo cual uno puede ver estas por satélite, o generalmente los centros de geología de costas examinan el agua para poder evidenciar a las autoridades sanitarias de que produzcan la veda de justamente la pesca de estos organismos, de los moluscos, para que no puedan ingresar a puerto. Floraciones que son nocivas. Fíjense, acá vamos a encontrar que los moluscos, que son bivalvos, pueden, sí, de alguna manera, absorber por filtración, y normalmente los vamos a encontrar, sí, como tierras de diatomeas o dinoflagelados. Ahí los tienen, cómo se encuentran en el agua. Estos pobladores del agua son, al ser absorbidos, se pueden concentrar en el molusco, y luego, al ser consumidos, ¿sí?, ser de alguna manera, dar la toxicidad necesaria para poder de alguna manera enfermarlos. En el caso de dinoflagelados y tierras de diatomeas, o diatomeas como lo quieran llamar, ¿sí?, los dinoflagelados son organismos unicelulares, como lo vieron ahí, se propulsan mediante flagelos, y la mitad de ellos procede de cloroplastos, ¿sí?, que son organismos del fitoplancton y no del zooplancton, ¿sí? Los dinoflagelados están adaptados fundamentalmente a un hábitat mucho más pelágico y bentónico, en las zonas costeras, ¿sí?, y pueden tener también una fase inmóvil en forma de quiste en el fondo marino, que luego prolifera dependiendo de las condiciones del medio ambiente y aumenta su número, que es lo que vemos generalmente en la superficie.
En general viven como células aisladas y normalmente son muy pequeños. Fíjense que tienen un diámetro mayor de 5 micrómetros y hasta 2 milímetros de largo. Tienen un flagelo transversal, como ven ustedes en la microfotografía, en donde esto les sirve como elemento natatorio. Las tierras de diatomeas o diatomeas son muchísimas especies, ¿sí?, de las cuales sí hay de 1000 a 400 a 1800 han sido asociados con intoxicaciones humanas. Es decir, que solamente de 3 de esas especies, de todas las que hay, ¿sí?, son las que pueden ser tóxicas para el humano. Las intoxicaciones son las que generalmente encontramos como lugares en donde sí hay daño fundamentalmente a nivel cerebral y fundamentalmente daños en los procesos en los que se controla la memoria en el individuo. Moluscos. Los moluscos bivalvos son los que, la palabra de bivalvo viene porque tienen 2 valvas, que es lo que generalmente se consume, el músculo del animal, en donde se alimentan por filtración. La filtración se hace del agua, de ahí se alimentan y generalmente el músculo animal es lo que consumimos. Por ejemplo, especies de mejillones, almejas, cholgas, berberechos, vieiras. Es muy conocido acá en la costa ir a comer una paella, en donde, por ejemplo, pueden tener esto como un ornamento de la paella, en donde generalmente además del arroz se le agrega todo esto para hacerlo mucho más apetecibles, ¿sí? Acá ostras generalmente no se consumen, no es un lugar, pero sí vieiras, mejillones, almejas y cholgas, y fundamentalmente también berberechos, ¿sí?, en donde acumulan la toxina, y esto hace de que al acumularla generalmente en el hepatopáncreas, de ahí pase a la masa muscular y donde se genera el elemento tóxico para el ser humano. Cada especie de dinoflagelado puede presentar, fíjense, diferentes toxinas, hasta 13 distintas. La más conocida es la saxitoxina. ¿Cómo se analiza esto? Esto generalmente se analiza inyectando a un bioterio al ratón y viendo cuántas unidades son las letales, las que causan la muerte del animal. Generalmente son solubles en agua y algo menos en alcohol, fíjense. Son estables al calor, es decir, que la cocción no modifica ¿sí?, la acción de la toxina en el organismo. También la podemos encontrar en soluciones ácidas y se descompone recién en soluciones alcalinas, que son las que generalmente no utilizamos para los alimentos. Fíjense, es 50 veces más activa y 100 veces más potente que la estricnina, con un veneno fatal y letal para el hombre. Acá es lo que les decía recién. El límite de consumo humano está recomendado por la OMS en 400 unidades ratón por cada 100 gramos de carne de molusco. Es decir, esto se traduce a 800 microgramos de la toxina porque cada unidad es lo que se considera en la inyección que es letal. O sea que hay que llegar a 400 unidades ratón para que se produzca la muerte, que son unos 80 microgramos de la toxina por cada 100 gramos de alimento. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloquean los canales de sodio de todas las membranas excitables, con lo cual se impide la propagación, fíjense, del estímulo nervioso. Y esto hace de que, de alguna manera, al fallar esto a nivel central como periférico, se pueda producir la muerte por paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Esto hace de que sea un elemento letal y que pueda llegar a la muerte en muy poco tiempo. Bien, fíjense cómo es el cuadro clínico del paciente. Acá lo que vamos a encontrar, como en toda intoxicación, es una sintomatología rápida, minutos a horas. Fíjense, un promedio de 60 minutos, un máximo de 12 horas, que va a depender, obviamente, de la cantidad de toxina ingerida, de la concentración de la toxina en el alimento y de la biodisponibilidad, es decir, también de la cantidad de toxina en relación a el individuo en lo que es la masa corporal. Es decir, a un niño o un individuo muy delgado lo puede afectar más que a un adulto con un peso importante. Es decir, que acá depende también de la cantidad
y también del individuo en la ingesta de la toxina. Basta, por ejemplo, un canapé o una cantidad muy pequeña que se ingiera de la toxina para que al individuo se lo pueda llevar a un estado grave. Normalmente lo que vamos a encontrar son síntomas bien neurológicos, por eso parestesias, parálisis, generalmente en la región oral y en los labios, como si ustedes tuvieran, cuando van al dentista, el efecto de la anestesia, en donde se paraliza, ¿sí?, el músculo labial, y esto hace de que se pueda extender mucho más hacia la cara o hacia el cuello. Fíjense, como el diagnóstico diferencial es mucho menos frecuente que haya náuseas y vómitos. Y esto hace, por favor, y remárquenlo, como un diagnóstico diferencial a otras intoxicaciones, como la de Staphylococcus aureus y la de Bacillus cereus, como toxinas también eméticas, en donde acá sí se produce náusea y vómito. Normalmente lo que vamos a encontrar, como les dije, es un cuadro bien neurológico. Por eso puede haber embotamiento, puede haber vértigo, puede haber incoordinación motriz, puede haber ataxia y disfonía, adinamia, falta de coordinación a través de justamente los músculos. Y esto puede llevar a una alteración también en la sensibilidad térmica, es decir, escalofríos. Puede haber innubilación. Y esto generalmente da como un compromiso a través de la musculatura fundamentalmente respiratoria. De ahí que puede haber un paro respiratorio y un paro cardiovascular. Por esto que la toxina es letal y generalmente es mortal en muy poco tiempo. En relación al tratamiento y la evolución, no existe antídoto, ¿de acuerdo? No existe antídoto. Acá no podemos actuar sino solamente con un lavado gástrico con un medio alcalino para inactivar la toxina, como vieron anteriormente, ¿sí? Generalmente se pueden dar purgantes, tanto por vía oral o por sonda nasogástrica, ¿sí? También generalmente se puede generar, ¿sí?, edemas por evacuación. Hay que derivar con urgencia, lo más inmediatamente posible, ¿sí? Sí, dentro de las primeras horas no hay complicaciones, ¿sí? Normalmente el individuo remite luego de un cuadro clínico que, si no, se lo pueda llevar a la letalidad. Es decir, que la letalidad oscila, fíjense, entre un 5 y el 20% de las personas que han tenido un cuadro similar a este, ¿de acuerdo? Como medidas preventivas, ¿sí?, fundamentalmente control y vigilancia de la pesca y de la entrada a puerto de elementos que puedan ser tóxicos, es decir, la veda es muy importante. Por eso que se monitorea normalmente la toxicidad de los moluscos, se hace control sanitario de esto, ¿sí? Por eso hay que hacer muestreo en lugares de captura, no solo comerciales, sino también en los lugares clandestinos. Y ojo con esto, cuando ustedes viajan, en los lugares donde consumen la costa, ¿sí?, esos ricos moluscos que a veces pueden ser peligrosos, ¿sí? Por eso, normalmente se establece veda. La autoridad establece la prohibición de captura y explotación donde el material observa un nivel superior a el que ya les dije, ¿de acuerdo? 400 unidades de ratón por cada 100 gramos de carne de molusco. La ingestión de un solo molusco tóxico puede ser letal y causar una parálisis a nivel respiratorio.